Muy bien, aquí inicié la grabación. Vamos a iniciar con divertículos, ¿verdad? Que tiene varias complicaciones, entre ellos la inflamación, que es la diverticulitis, que es lo más frecuente. A ver un poquito. Si miramos nuestra plataforma de vuelta, entonces... Opa, ¿qué pasa? Ya pasamos por estas materias y estamos entonces aquí en la parte de divertículos, ¿verdad? Diverticulitis. Miren vos todas las pruebas, todos los temas que caen sobre divertículos. Muchísimo. O sea que es algo frecuente, frecuente. Bueno, vamos a hablar un poquito de embriología de vuelta. Creo que ya hablamos un poco de embriología cuando dimos apendicitis, si no me equivoco. Miren un poco acá dice el intestino primitivo se divide en tres segmentos. Acá tenemos nuestro embrión, el embrión, ¿verdad? Miren cómo se divide el intestino anterior, medio y posterior. Después vamos a ver por qué es importante lembrar, ¿verdad? De esta división. Tiene su aplicación quirúrgica, este conocimiento, ¿verdad? Los intestinos medio y caudal, dice, contribuyen a formar el colon, recto y ano. Intestino medio, miren acá, el intestino medio. Vamos a una imagen después de anatomía para poder dividir mejor. Acá. El intestino anterior sería hasta la mitad del duodeno, de la segunda porción. Este sería el intestino anterior, todo lo que está aquí, antes de esto. El intestino medio sería desde la segunda porción del duodeno, de la mitad, ¿verdad? La tercera, la cuarta, todo yeyuno, ilion, todo. Y acá el colon, hasta la mitad del colon transverso, sería el intestino medio. ¿Para qué es importante? El intestino anterior, por ejemplo, aquí está controlado por la arteria troncocelíaco. ¿Recuerdan la arteria troncocelíaco? Y el intestino medio está controlado por esta arteria. ¿Quién lembra esta arteria? ¿Cómo se llama? Aquí está. Aquí ya tenemos, mesentérica superior. ¿Está bien? Mesentérica superior. Todo esto está controlado. Le vamos a mostrar, por eso cuando a veces hay un trombo, hay una obstrucción o un traumatismo de esta arteria y todo este segmento va a necrosar. Vamos a ver un poco, un ratito nomás para poder, no sé si ahí me ves pasarlo, a ver un poco. Isquemia mesentérica. Vamos a ver si hay una imagen por ahí. Miren acá, por ejemplo. Ven este intestino. Opa. No está muy lindo. Este. Ahí más o menos da para ver, ¿verdad? Miren lo que es. Todo isquemizado, necrosado. Una locura total. Problemas de... Vamos a mirar esta imagen. A ver, este está mejor. Ven cómo tenemos que lembrar el territorio vascular. El territorio vascular. Por ejemplo, entonces el intestino anterior, ¿quién controla? El tronco celíaco. El intestino medio, ¿quién controla? La arteria mesentérica superior. Y el intestino posterior, nombres embriológicos, ¿verdad? Ahora sabemos que es colon transverso, cono descendente, sigmoide, recto, ¿verdad? Pero estamos hablando de la división embriológica nomás. Este lado está controlado por la arteria mesentérica inferior. Entonces acá, este ejemplo que vemos aquí, miren esta placa de aterosclerosis también. No es solo que se ve en las coronarias, ¿verdad? Es más común hablar de infarto de miocardio a causa de estas placas, ¿verdad? Pero si tiene placa ahí, las coronarias también seguro tiene placa en los otros vasos, ¿verdad? Solo que estas son más calibrosas, entonces se manifiesta muy, muy tardíamente, ¿verdad?
hay placas en la aorta, en las ilíacas comunes, y como son bien calibrosas esos vasos, entonces uno puede sobrevivir ainda sin síntomas, ¿verdad? Pero la coronaria es muy pequeña, ¿verdad? Entonces rápidamente se puede manifestar. Y miren vos, si hay una interrupción del flujo, esto es lo que quiero que le metan. Entonces, en una cirugía, por ejemplo, si hay un problema en la mesentérica superior y vamos a operar, no solo tenemos que tirar el intestino delgado, ¿eh? También parte del intestino grueso, ciego, con ascendente, con hasta la mitad del colon transverso. Esta imagen está muy aquí, pero hasta la mitad sería el territorio. Ahí hay una anastomosis, no sé si lembran, la mesentérica superior con la inferior, arco de Riolano se llama. El tema de anatomía de antes ya, ¿verdad? Lembrando, acá se ve mejor. Miren vos, ¿eh? ¿Ven? La división de acá para acá es territorio de la mesentérica inferior y de acá para acá es mesentérica superior. Entonces, si hay un problema, acá se ve mejor, ¿eh? Este es el famoso arco de Riolano. Aquí la mesentérica inferior se une con la superior. Entonces, esto, por más que haya una isquemia de la mesentérica superior, igual puede, gracias a esa anastomosis, recibir un poco de flujo de la mesentérica inferior. No sé si ya para entender. Bueno, en fin, para estas cosas tenemos que lembrar de este conocimiento embriológico. Intestino anterior, medio y posterior. ¿Está bien? El intestino medio está formado por el intestino delgado, miren, todo yeyuno íneo, el colon ascendente y colon transverso proximal, hasta aquí. ¿Y quién controla? La mesentérica superior. Esto es se clasifica como un gran drama abdominal cuando hay una isquemia o un problema con la mesentérica superior. Es terrible. Imagínense que isquemice todo. ¿Cuál es el tratamiento? Y es extirpar, resección, ¿verdad? Extirpar todo el cemento necrosado. Y ahí el paciente queda sin intestino delgado, sin una parte del colon y casi incompatible con la vida porque imagínense, no va a poder absorber líquidos, nutrientes, va a haber una alteración hidroelectrolítrica severa que a veces si nos hace un implante intestinal, un trasplante intestinal, va a vivir toda su vida con alimentación parenteral, que es alimentación en las venas, ¿verdad? Alimentación parenteral. No sé si ya oyeron hablar. Alimentación. No tenemos intestino para absorber los nutrientes, entonces se manda directamente a las venas. Viene así, Sí. parece leche, ¿verdad? Leche, parece la imagen nomás, ¿verdad? Y esto se pasa a las venas. ¿Está bien? Alimentación. Ya vino para la aparte que es carísimo. Aquí en nuestro medio está como 800,000 a 1,000,000 cada bolsa y se usa uno por día. Imagínense, ¿quién tiene dinero para pagar 1,000,000 de alimentación parenteral por día? Tal vez tenga, pero en un mes son 30 millones y después todos los medicamentos a más es bien costoso. Una vez escuché hablar un caso, eh, la alimentación parenteral tiene diferentes componentes que la alimentación enteral, ¿verdad? Vamos un poco enteral. Ustedes nunca nos vieron hablar que hubo un caso que se confundieron. Miren, ven que es parecido, ¿verdad? Casi como leche, casi la misma color, todo, ¿verdad? Y colocaron invertido. En vez de colocar alimentación enteral, la alimentación enteral, colocaron una parenteral. No sé si ya para entender. Este es para el tubo digestivo. Y el otro que vimos es para mandar directamente a las venas, ¿verdad? A través de una vía central. Y bueno, y según comentaron, falleció el paciente, ¿verdad? Porque no podemos enviar cualquier tipo de alimentación directamente en las venas. Bueno, en fin,
A modo de comentario nada más, lembrar entonces la importancia de los territorios vasculares, porque hay patologías que pueden comprometer un vaso y tenemos que saber qué parte del intestino va a estar afectado. ¿Está bien? ¿Qué parte del intestino? Lembro, una vez operamos a una señora, tenía como 60 años aproximadamente, no, más, 70 por ella, y operamos y era una isquemia mesentérica. No había otra opción que hacer una resección. Entró en terapia intensiva con alimentación parenteral, pero tenía muchas comorbilidades, hipertensa, diabética, y finalmente no sobrevivió. Pues este tiene altísima mortalidad. Se le llama mismo gran drama abdominal al infarto mesentérico. Aquí, entonces, miren esta imagen, muy linda imagen. Esto que está aquí, este es el colon lado derecho, ¿verdad? Colon ascendente, transverso, este territorio de la mesentérica superior. Y aquí, miren, esta es la mesentérica inferior. El intestino posterior forma el colon transverso distal, ¿verdad? Colon descendente faltó ahí. Recto, no bien, y está irrigado por la mesentérica inferior. Entonces, lembrar estos territorios, mesentérica superior, mesentérica inferior. Muy importante, por ejemplo, si hay un cáncer de colon, por ejemplo, en esta zona, y quizás si está migrando, dando metástasis, se hace una ligadura y sección. Si vamos a extirpar el colon izquierdo, entonces tenemos que controlar a la arteria mesentérica inferior. Y si se va a hacer una resección, le voy a mostrar nomás esos términos. A ver, un poco colectomía, por ejemplo. Se lleva en cuenta colectomía izquierda, por ejemplo. Vamos a mirar un poquito, a ver. Vamos a ver si tenemos imagen. Acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, se hizo una resección. Esto se llama cirugía de Hartmann. Después vamos a ver. Ven, tiene divertículos. Le quiero nomás mostrar cómo se lleva en cuenta. Ven, miren acá. Se puede resecar. Miren, tirar esta porción. Si hay un tumor, por ejemplo, aquí. Se puede resecar esto y después se une de vuelta al intestino. ¿Ven? Muy interesante. Resección y anastomosis. Cuando se hace este procedimiento, si es el lado izquierdo, se tiene que llevar en cuenta a la arteria, esta arteria, la arteria mesentérica inferior. Entonces, por eso es importante lembrar, ¿verdad? Durante la sexta semana dice el embarazo del intestino medio se hernia dice y sale de la cavidad para luego girar. Miren vos cómo nuestro intestino durante el proceso embriológico, ¿verdad? Miren, gira 260 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario alrededor de la arteria mesentérica superior. El eje, miren vos, el eje en Portugal, el eje, esta es la arteria mesentérica superior. Entonces el intestino empieza a girar en sentido antihorario alrededor de su eje, que es la arteria mesentérica superior. Acá, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hay algunas patologías que no se completa. Viste que el intestino sale afuera. Hay una herniación, sale afuera. Después tiene que voltar, tiene que volver, ¿verdad? Y hay problemas a veces en esa etapa. Dice gastrosquisis al nacimiento, nota el estómago y el intestino. Acá está el estómago, miren el intestino. Han salido del abdomen, dice, a la derecha del cordón umbilical. El estómago está dilatado y usualmente contiene 1 o 2 onzas de líquido bilioso, dice. Después hay otro que se llama onfaloceles, miren, son todo patologías de pared. Este a través del cordón, por ejemplo, umbilical, miren. Entonces nosotros pasamos mismo por un periodo, miren, embriológicamente hablando de herniación. La parada abdominal no está cerrado al inicio, ¿verdad? Todo el intestino sale, después completa su gira, ¿verdad? 270 grados, después tiene que volver
y a veces queda algunas patologías en la pared, ¿verdad? Este sí es importante para entrar en uno de nuestros temas. ¿Oyeron hablar ya de divertículo de Meckel? ¿Alguien oyó hablar? Sí, doctor. Divertículo de Meckel es un diagnóstico diferencial de apendicitis. A veces se piensa que el paciente está con una apendicitis, uno opera y encuentra este divertículo inflamado, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo estamos entrando. Tengo un poquito de anatomía, de histología, un ratito Sim, leo. professor. ¿Sí? Por que forma divertículo? Qual que é a causa? El O divertículo, divertículo é uma bolsa que se forma na parede do intestino grosso, né? sí, sí, sí. Es como una hernia, como un dedo de guante, dedo de luva que se va formando. Y hay unos que son congénitos y adquiridos, ¿verdad? Los adquiridos, vamos a ir viendo después los factores de riesgo. eh, Principalmente es por una mala alimentación, pocas fibras, que hace que aumente mucho la presión dentro del tubo digestivo, y eso hace que las paredes, no sé si lembran las paredes del colon, mucosa, submucosa, muscular y serosa, la mucosa y submucosa sufre Sim. una herniación. Vamos a ir mirando, tengo algunas imágenes aquí, acá puse todo. Vamos a ir viendo ahí en su etiología, pero es principalmente por una alteración en la motilidad a causa de principalmente de las pocas fibras, ¿verdad? Mala alimentación en resumen, ¿verdad? Eso es la adquirida. Después está la congénita, ¿verdad? Que no es muy frecuente, como sea el divertículo de Meckel, ¿verdad? Pero existe. Um médico que cuida disso aí é o coloproctologista, né, doutor? Sí, coloproctólogo puede ser. Que é uma subespecialidade. Sí, coloproctólogo. Estaba buscando, che. Estaba buscando una Professor, imagen. no Paraguai, para fazer especialidade, tem algum limite de idade? Eh, que yo sepa, no. Oí hablar una vez, pero no tengo confirmado esa información. Tengo que preguntarme a través de Sim. si es a través de la CONAREM, ¿verdad? Ah, sim. No sé si es una nueva indicación o no, pero no tengo confirmado eso. Una vez me hablaron que sí tenía un límite de edad, pero nunca miré bien eso. Vamos a ver después en el intervalo, voy a preguntar un poco. Graças, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de embriología aquí. Mire, hay un conducto que se llama conducto onfalomesentérico, ¿verdad? Miren aquí un conducto, ¿ven? Dice, es una estructura embrionaria consistente en un tubo largo y estrecho, dice, comunica el saco vitelino con la luz del intestino medio. Acá lo que tenemos que lembrar es el intestino medio. ¿Lembra el intestino medio? Acá hay una parte, el intestino medio está formado por el intestino delgado, miren todo, y el colon, parte proximal, colon ascendente, transverso, parte proximal. Entonces hay un conducto que comunica ese intestino medio con lo que es el saco vitelino. Bueno, y este conducto es lo que va a formar el divertículo de Meckel. Es un vestigio de este conducto. Vamos a ir mirando. Entonces, defectos de ese conducto. Miren, onfalomesentérico. ¿Ven? Queda conectado. Miren, puede estar conectado con el ombligo por un ligamento y queda así como un dedo de guante, dicen algunos, dedo giluba, una pequeña
evaginación, ¿ven? Una evaginación puede quedarse así y ahí se forma el divertículo de Meckel. Este era un conducto, era un ducto, ¿verdad? Era un ducto que después tiene que obliterar, tiene que fechar todo, ¿verdad? Y separarse de la pared, pero a veces queda un ligamento ahí, ¿ven? Acá dice, ¿ven? Normalmente tiene que fechar y desaparecer, no tiene que existir nada del conducto ónfalo-mesentérico, de este conducto. ¿Ah? Tiene que fechar y desaparecer, ¿verdad? Acá está el intestino medio y acá sería la cavidad, ¿verdad? El saco vitelino. Y esta comunicación tiene que desaparecer, fechar todo, ¿verdad? Mira, acá dice cordón umbilical. ¿Eh? Es una comunicación a través. Tiene que fechar todo y desaparecer. Pero a veces, estas son sus formas de defectos del conducto. Dice. Queda unido por un ligamento. Ahí está el divertículo de Meckel. A veces forma un cisto. ¿Ven? Cuando fecha proximal y distal nomás y queda una cavidad ahí, un cisto. O queda directamente comunicado. No sé si da, vamos a ver si tenemos una imagen, no sé si da para entender. Acá, por ejemplo, miren, el intestino medio, en este caso, está allá en un ilium, ¿verdad? Está comunicado hacia el ombligo, ¿verdad? Entonces, vamos en voz fístula viterina. ¿Cómo va a ser la clínica? ¿Cómo va a ser la clínica? Ahí miren vos, acá. Miren, a través del ombligo, esta comunicación. O si no, lo que ocurre, hay líquido intestinal, porque está comunicado con el intestino. Acá, miren vos, ¿ven? No sé si ya para entender. ¿Qué es eso? Este es un piercing acá, pero bueno, otro tema. Entonces, como pueden ver, hay un poquito, acá muestra fístula, ¿eh? Es una comunicación misma. ¿Eh? El intestino medio con el ombligo ahí, ¿verdad? Acá ya. En estos casos se puede encontrar excremento en el ombligo o contenido intestinal, ¿verdad? En el ombligo. Entonces son varios defectos congénitos, ¿verdad? Entre ellos lo que a nosotros nos toca en la materia de cirugía, ¿verdad? Porque esto es más embriología, cirugía pediátrica, pero a nosotros lo que nos toca es el divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel que puede estar presente en el adulto, ¿verdad? Y pasar desapercibido, a no ser que se inflame. A no ser que se inflame y por su localización, está más o menos a 80 a 100 centímetros del ciego, de la unión iliocecal. Por su localización simula un proceso apendicular. Acá está el apéndice, ¿verdad? Y ahí perto nomás está el divertículo de Meckel. Entonces, fácilmente se puede confundir la clínica. Inclusive uno puede operar pensando en apendicitis y si ve que el apéndice está normal, entonces uno está obligado a buscar este divertículo. 80 a 100 centímetros, hay que explorar este ilion y ver si no es una diverticulitis. ¿Está bien? Y el tratamiento es lo mismo que la apendicitis. Se reseca, se hace una resección de este divertículo. Se puede hacer una ligadura aquí o seccionar y suturar, pero hay que tirar, porque también se puede perforar. Puede producir hemorragia, perforación, y si se perfora ya va a ser una peritonitis, ¿verdad? No sé si ya para entender, lembrar entonces divertículo de Meckel, ¿verdad? Dice, es un divertículo verdadero. Vamos a ir viendo cuando un divertículo es falso, cuando es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Dice porque tiene todas las capas.
Tiene todas las capas. Professor, Mucosa, submucosa, ¿sí? eu estou vendo aqui, esse divertículo de Meckel, ele atinge de 2 a 3% da população. Así É a mismo. população daí, mas a população mundial daí, né? No, no. E aqui fala só 2% a 3% da população. Sí, depende de dónde se hizo el estudio ese, ¿verdad? Por ejemplo, hay que ver de qué fuente es. De qué fuente. En general, si vamos a hablar de población mundial, no es muy frecuente. 1 o 2%. Pero a veces hay estudios que solo enfocan, por ejemplo, en la población de los Estados Unidos, son los que tienen más así, estadísticas sobre estos temas. Hay que ver si es igual en todo, pero a manera general, a manera de población mundial, ¿verdad? Es bajo. Pero no, los estudios que se hacen a veces es por país o por región, ¿verdad? Tenemos que ver un poco esa fuente. ¿De dónde era? Está difícil hacer un estudio estadístico en toda la población del mundo, pero es una estimativa. Es una estimativa que es de muy baja frecuencia. Muy baja frecuencia. 1% dicen algunos. Esa fuente que vos ves, 2 a 3. En resumen, no es frecuente. Y lembro acá en la morgue tenemos, si en la práctica hospitalaria vamos a ver, cuando hacemos práctica en un hospital, vamos a ver si venimos en la morgue a mirar, tiene un cadáver que tiene un divertículo, tiene un cadáver que tiene un divertículo, ahí podemos mirar también. Pero no es frecuente, no es frecuente. Entonces acá, divertículo verdadero, vamos a ver después que tiene todas las capas. ¿Está bien? No sé si lembran de anatomía y de otros libros, cuántas capas hablábamos que tienen el tubo digestivo. Siempre hablamos de 4 capas, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero algunos hablan de 3 capas, incluyen ahí mucosa y submucosa juntos. En resumen, divertículo verdadero es cuando tiene todas las capas. Así podemos hablar. Vamos a ver después que hay divertículo falso. Vamos a mirar. Dice, estamos hablando ahora de divertículo de Meckel, ¿está bien? Dice, es causada por la obliteración, miren, se fechó ese conducto onfalomesentérico, ¿verdad? Que es normal en el proceso embriológico. Se fechó, pero se fecha, dice, incompletamente, dice, es causada por la obliteración incompleta del conducto vitelino, dice, y consiste en una saculación congénita del borde antimesentérico del ilion. Ahí podemos lembrar, ¿verdad? Del ilion. ¿Lembran el ilion? Yeyuno, ilion. Está en el ilion, está el divertículo de Meckel. Vamos a ver después la medida, 80 a 100 centímetros para algunos de la válvula iliocecal. Y en el borde antimesentérico, porque el mesenterio viene por un lado y el otro lado está libre. Acá tenemos una imagen. Miren, es como un dedo de guante, una pequeña saculación, miren. Miren acá, y está perforado. Casi la misma fisiopatología que la apendicitis tiene. Se perfora también lo mismo. Por eso que clínicamente se puede confundir fácilmente una diverticulitis con una apendicitis. Miren, se perfora. Acá, divertículo de Meckel dice con brida en extremo distal, lo que unía al mesenterio, creando un anillo herniario en cuyo interior se encontró el ilion distal. Lembran que tiene una pequeña, mira acá, un pequeño ligamento. Entonces por ahí puede ocurrir también hernias. A veces está libre, no siempre está unido. A veces está libre, solamente queda esta saculación acá. Pero puede estar unido también. Y es un problema. Vamos a ir avanzando. Hay otros divertículos. Miren un poco. Esto ya se llama en capítulo de cuello, ¿verdad? Miren, divertículos faringoesofágicos, dice.
Es un tipo de divertículo, dice la mucosa de la faringe, es un divertículo falso en este caso. ¿Por qué se llama falso? Porque no compromete todas las capas. Vamos a ir mirando, tengo más imágenes para mostrarle ahí. Miren, histología, lembran de mucosa, submucosa, muscular y serosa, lembran, etc. Entonces, si contiene todas las capas, es un divertículo verdadero. Y si no contiene todas las capas, es un divertículo falso. Este está más didáctico, la mucosa, mira acá la mucosa, la muscular, muscular circular, muscular longitudinal. Entonces acá dice epitelio, miren, submucosa, en realidad es mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esas capas. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Estamos hablando de pared. Esto es más macroscópico. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Para hablar de divertículos, entonces es importante lembrar las capas del tubo digestivo, porque depende de eso para clasificar en verdadero y falso. Vamos a ir mirando. Hay algo muy interesante en divertículo de Meckel, muy interesante, ¿ya? La histología. Más que interesante, mire, se describe aproximadamente el 60% de divertículos que tienen mucosa heterotópica, mucosa que no sea intestinal. Más de 60% consiste en mucosa gástrica, mírenlo, ¿eh? Después tiene también tejido pancreático, puede tener, mira, hasta endometriosis, tejido endometrial, ¿verdad? Y hepático, mire, tejido hepatobiliar. Casi un mundo de tejidos puede haber en el divertículo de Meckel, imagínense. Muy interesante ese divertículo de Meckel, muy interesante por los tipos de tejido que puede tener. Bueno, acá hay algo histológico, tejido pancreático, ¿ya? No sé si lembran de histología, tal vez alguien lembra alguna cosa, dijimos hace tantos años, ¿verdad? Pero a modo de información, ¿verdad? Para lembrar que es algo muy interesante. Mira, tejido pancreático y todo podemos encontrar en el divertículo. Muy bien, anatomía, vamos a recordar un poquito. Allá lembrarlo, mira, esta es la válvula iliocecal, mira, acá está el ilion, ¿ven? Y esta es la válvula iliocecal. La válvula iliocecal se utiliza como parámetro, a veces para encontrar el divertículo o para localizar el divertículo de Meckel se dice que está a 80 o 100 centímetros de la válvula iliocecal, ¿verdad? O podemos decir de la unión iliocecal. Ahí es donde tenemos que buscar. Acá está el apéndice, miren, por un lado la arteria mesentérica superior a la derecha y a la izquierda la arteria mesentérica inferior. Eso tenemos que lembrar, ¿está bien? Con su vena mesentérica inferior y acá la vena mesentérica superior. Lembran que ellos van a formar la vena porta y ahí van al hígado, ¿está bien? Por eso que un proceso infeccioso aquí en cualquier territorio de la vena porta puede causar problemas en el hígado, por ejemplo, la apendicitis o el divertículo que estamos viendo ahora, diverticulitis, que ocurre más acá en el sigmoide. Puede haber complicación hepática, abscesos hepáticos, ¿verdad? Como complicación del foco infeccioso que puede migrar ahí por vía vascular. Bueno, el colon dice se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano, desde aquí hasta aquí es considerado colon, ¿verdad? ¿Está bien? Vamos de repaso, ¿verdad? Referencia anatómica del colon dice, el colon inicia en la unión del hilo terminal y el ciego, aquí, desde aquí es colon, y se extiende, esta es la medida, 90 a 150 centímetros, ¿verdad? Hacia el reto. Acá está la fuente bibliográfica de Schwartz. Medidas. El ciego, la porción de mayor diámetro, dice el colon, en condiciones normales
7.5 a 8.5 centímetros su diámetro y tiene la pared muscular más delgada, más fina. ¿Para qué queremos saber el diámetro normal? Porque miren, a veces esto se puede dilatar en una obstrucción intestinal, por ejemplo, en un vólvulo. Entonces, evidentemente esto es patológico, ¿verdad? Por eso nomás tenemos que lembrar a veces los diámetros normales. Acá dice gran distensión del ciego a la obstrucción mecánica producida por una volvulación. Y como la pared es más delgada también, esto se puede perforar fácilmente. Miren vos aquí, acá hay un ejemplo, este es un ciego, ¿verdad? Acá el colon ascendente y ciego es perforado. Acá, por ejemplo, muestra si hay una obstrucción. Acá dice el número 1, sitios de obstrucción, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, como aquí en número 2, aquí hay una válvula, justamente lo que estábamos viendo, hay una válvula, acá, esta es una válvula ileocecal. Lembran esta válvula, en la morgue también, si entramos a buscar ese divertículo en una de las prácticas, vamos a ver la válvula. Esto impide el reflujo, ¿verdad? El retroceso. Entonces, miren, si hay una obstrucción aquí y la válvula está fechando aquí, esto va a ir aumentando de tamaño. Miren, porque de aquí el contenido va a pasar del ilion en esta dirección tranquilo, ¿verdad? Pero no va a haber reflujo. Entonces va cargando y va dilatando y después finalmente se perfora, que es un caso aquí que estamos viendo, ¿eh? Perforación. O de conocimiento y aumentando conocimiento, nada más le estoy mostrando. Eso vamos a ver en obstrucción intestinal, que es otra patología. El colon sigmoide es la parte más estrecha. El colon va disminuyendo de calibre, ¿sabían eso, verdad? Acá a nivel ciego más dilatado, después va disminuyendo cada vez más de calibre. El nivel sigmoide es más fino y es Professor, muy móvil, ¿sí? Na questão, a última coisa que o senhor falou aí, o fluxo, ele tende a ir do íleon, né, para o colo, mas existe fluxo também voltando, por isso que tem essa dilatação aí? Aí o senhor explicou aí que o fluxo, normalmente, o fluxo normal, né, ele sai do íleon. Aqui, para o céu. E sobe, né? Sobe. Aí, existe, então, para acontecer isso aí, eu teria que imaginar que existe um fluxo anterógrado, né? Um fluxo ao contrário desse aí. Existe, então, para acontecer isso aí? Não. Para acontecer este aqui, não tem que haver fluxo anterior, não tem que voltar. Tem que ir e esta válvula tem que funcionar muito bem. Se esta válvula não funciona bem, isso seria uma ajuda para evitar isso. Eu me confundi nisso aí, desculpa. Eu me confundi nisso aí, desculpa. No, tranquilo. Está bien. Este es un tema un poquito especial mismo también porque es así. Miren vos aquí, reflujo impedido por la válvula continente. O sea que esta válvula ni siempre segura un reflujo. Ni siempre. Por eso se habla de dos tipos de válvula. Válvula continente y válvula incontinente. En este caso sería mejor inclusive que la válvula no funcione 100%, porque ahí, bueno, va a ser un problema igual, va a ser un problema, pero por lo menos la perforación no va a ser muy rápida. Y la perforación da peritonitis y ya saben que peritonitis es mortal, tiene una alta mortalidad. Entonces aquí lo que indica es que el contenido pasa no ciego, tiene que ir por aquí, ¿verdad? Pero está obstruido, entonces va acumulando
y no puede voltar porque a válvula está fechando bien, ¿verdad? Porque es continente. O sea que funciona bien, pero a veces no funciona, a veces da opción para un reflujo. Sería un problema de todos modos, ¿verdad? El paciente va a tener una obstrucción igual intestinal, va a vomitar, porque en vez de ir para acá o contenido, va a ir para cima. Es un problema mismo. Solo que hay menos riesgo de perforación del ciego nomás si es que este, si es incontinente. Entonces, en vez de estar inflando ahí como un balón, como una piñata ahí, que va a estourar, entonces hay un reflujo, un alivio, pero es patológico también. No sé si eso, amigo, es más o menos tu... Sim, perfeito, obrigado. Vine aquí el vólvulo, vamos a ver después de esto que gira, o una torcedura, podemos decirle, un giro alrededor de su eje, y ahí un compromiso vascular. Y así se ve en rayos X. Este vez pasado viste un tema de revalia, rayos X en una imagen en grano de café se llama, o en U invertida. Grão de café se dice para en portugués, ¿eh? Grano. ¿Ven? Que parece un grano de café. Y solamente eso se tenía que saber para responder la cuestión. Un vólvulo. U invertida o un grano de café. Bueno, estamos hablando de anatomía ainda. Anatomía primero, ¿verdad? El estrecho calibre del colon sigmoide hace que esta sección del intestino grueso sea más susceptible a obstrucciones. Como el colon sigmoide es más fino mismo, más pequeño mismo, apenas un tumor pequeño así ya puede obstruir él. ¿Está bien? Sin embargo, este mismo tamaño de tumor, lado derecho hacia el ciego o colon ascendente, tal vez no cause una obstrucción, porque el calibre aquí es más grande, pero aquí el calibre, el intestino es más pequeño, más fino, más estrecho, tiene un estreitamiento aquí. Entonces, generalmente hay obstrucciones intestinales y la causa generalmente está en el colon sigmoide. Esto vamos a ver después. Hay una materia mismo que es obstrucción intestinal y ahí vamos a ver mejor, ¿verdad? Acá solamente estamos hablando de la anatomía, que el calibre va disminuyendo, las paredes aquí son más finas, esto se puede perforar fácilmente. Arterias también para alembrar nomás, lado derecho, arteria o podemos decirle intestino medio, arteria mesentérica superior, y aquí, lado izquierdo, arteria mesentérica inferior. Ahí hay otra imagen. Venas, lembrando nada más que todo es drenado por la vena porta. Lembran la vena porta, ¿eh? Forma parte del pedículo hepático, raíz hepática, drena todo el tubo digestivo hacia el hígado. Eso explica también a una migración de algunos tumores. Hay tumores que van por vía linfática, otro por vía vascular, ¿verdad? O si no por contigüidad, va invadiendo los órganos vecinos. Hay varios tipos de migración de los tumores, de metástasis, ¿verdad? Y si hay uno que va por vía vascular, fácilmente va a parar en el hígado, fácilmente. Entonces a veces tumores en el hígado generalmente son secundarios, hay otro foco que luego migra nomás ahí. Y porque está todo conectado, miren, está todo conectado. El drenaje vascular, también los procesos infecciosos, abscesos, ¿verdad? Puede iniciar aquí la infección en el apéndice o en el colon sigmoide y finalmente va complicando el fígado por esta anatomía, ¿verdad? Entonces, relembrar nomás las venas. Por un lado, vena mesentérica superior a la derecha, a la izquierda vena mesentérica inferior, ¿lembran? Hay una vena, el vaso no tiene función digestiva, pero su vena está unida a ellas, forman la vena porta. Drenaje linfático también interesante. Los vasos y ganglios siguen a las arterias, ¿eh?
Si tengo una arteria mesentérica superior, ahí tengo ganglios mesentéricos superiores, ¿ya? Con las veas, vamos acompañando, ¿verdad? Y hay tumores que van migrando también a través de los linfáticos. Entonces, cuando hay una cirugía de un tumor, por ejemplo, aquí, vamos a poner en colon sigmoide, los cirujanos oncologistas tienen que ir tirando la mayoría de los ganglios también y después ir analizando en anatomía patológica si estos ganglios están invadidos por tumor, si hubo una metástasis, ¿verdad? Para decidir después el tratamiento, ¿verdad? Vamos a suponer que el tumor solo esté aquí en el colon, ¿verdad? Y se tira ese tumor y se inspecciona estos ganglios y esos ganglios salen negativos, que no tienen célula maligna. Entonces podemos decir que la cirugía oncológica en ese caso fue curativa. ¿Da para entender? Por eso que siempre decimos, un cáncer puede curarse. Si, hay varios tipos, ¿verdad? Pero un ejemplo nomás del tubo digestivo, si en el inicio, si solo está ahí in situ, en la pared del colon, con una resección, con una cirugía, se cura. Se tira eso, se cura. Hace una resección y anastomosis, se une y volta el intestino, pero de todos modos el cirujano oncologista tira estos ganglios, inspecciona estos ganglios en anatomía patológica, no microscopio, ¿verdad? Ese ya es otra área, o esa es una anatomía patológica que faz, y ahí él ve, si no tiene células malignas, entonces quiere decir que no hubo metástasis ainda y fue curativa la cirugía. Entonces, vamos a ir viendo ese en otro tema, ¿está bien? Acá está justamente lo que quería decirle. Miren, a veces el tumor está aquí, en un estadio 1, 2, miren, está tranquila en estadio 3, pero miren acá, estadio 4, como ya, en estadio 3 mismo ya va invadiendo los ganglios, ¿da para entender? Entonces, si llegamos cedo, si operamos cedo, entonces podemos operar aquí en este estadio, se inspecciona después los ganglios, se analiza y ver si tiene célula tumoral o no. Vamos a suponer que operamos un estadio 4, mira, y se inspecciona los ganglios y tiene metástasis, entonces es un problemón. Ahí tengo que hacer varios, quimioterapia, radioterapia, todo un tratamiento posterior y ya ni sabemos si va a ser curativo, puede ser que sí, puede ser que no. Hay casos y casos, solamente estamos dando a modo de información. Por eso que es tan bueno esa medicina preventiva, será, no sé, ahí en Brasil cómo están, pero aquí no está muy difundido la medicina preventiva. Generalmente los pacientes aparecen cuando ya está en último estado, ¿verdad? No sé si en Brasil, Aqui é a ¿cómo mesma están? coisa, doutor. Generalmente. É a mesma Porque coisa esto que o Paraguai. la misma cosa, produce hemorragia, a veces viene el paciente cuando ya está sangrando y ahí ya, o cuando está obstruido. Y miren, un tumor grado 2, estadio 1 o 2, no va a obstruir este intestino, pero un grado 4 sí obstruye y ahí ya el paciente no puede ir de cuerpo, está todo trancado y ahí es donde se hace el diagnóstico. Y es un problema. Creo que eso es generalizado, al menos en este lado del mundo, el lado occidental, pero no sé cómo está en Estados Unidos, pero aquí, en nuestro sector, ainda llegan los pacientes ya complicados, ¿verdad? Y no sé, al menos nosotros tenemos que tratar de decir a los familiares, a los pacientes, esto se puede ver con un estudio de colonoscopía, ¿verdad? Se puede hacer a partir de los 40 años para encima, uno puede hacer así de control, ¿verdad? Colonoscopía y esto se ve. En estos estadios está difícil de identificar, difícil, imposible prácticamente. No tiene casi ni síntomas, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, con un estudio de colonoscopía, ¿verdad? Que para observar directamente la pared por dentro, la mucosa, ¿eso? Sería bueno, ¿verdad? Recomendar a nuestros padres y a todos los que tienen factores de riesgo también. ¿Qué quiere decir factor de riesgo? Si un familiar ya tuvo cáncer de colon o de tubo digestivo, entonces con más razón ainda
los familiares pueden hacer un estudio de colonoscopia para poder observar. Lembro una vez teníamos a un paciente con cáncer de mama, ya avanzado, dio una metástasis en el pulmón y estaba su hermana cuidando de él, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, ¿verdad? Como hay componente hereditario familiar también en todos los cánceres, le dijimos que se haga su estudio, ¿verdad? Ultrasón, mamografía. Y adivinen que tenía un cáncer también su hermana, pero estaba en estadio inicial. Y se operó y se curó, ¿verdad? Pero fue algo, un hallazgo así casual, ¿verdad? Debido a que su hermana Gia, nosotros le sugerimos también que ella se haga los estudios y se identificó de forma temprana, ¿verdad? Bueno, inervación, fisiología. Miren vos, el ilion entrega al colon, dice 1,5 litros de líquido por día, más o menos. Por eso que el colon tiene una función muy importante de absorber. La función principal, miren, colon es absorber. Por eso que no podemos estar operando nomás a un paciente y tirando todo el colon, porque es un problema, ¿verdad? Va a haber una alteración hidroelectrolítica, porque el colon es el que se encarga de absorber principalmente el líquido del ilion. Entonces, si no tenemos más colon, es un problema. Dice, a diferencia del intestino delgado, que utiliza para la digestión enzimas secretadas enteramente por el huésped, el colon contiene un sistema enzimático derivado de la flora bacteriana. Imagínense, diferente la fisiología aquí. Diferente. El intestino delgado, miren, gracias a las enzimas que nosotros mismos secretamos, ayuda a la digestión. Pero en el colon también nos ayuda el sistema enzimático bacteriano. Por eso que algunos hablan mucho de evitar tomar antibiótico indiscriminadamente, porque tenemos bacterias, digamos, buenas y bacterias malas en nuestro organismo y nosotros podemos estar eliminando esas bacterias y va a alterar el funcionamiento del colon, del tubo digestivo. Por eso algunos antibióticos dan hasta diarreas como efecto colateral, porque van afectando la flora bacteriana, que son provechosas, son buenas para la fisiología humana. Hoy en día, por ejemplo, está muy difundido alguien que tiene sospecha de COVID o algo, ya está consumiendo acitromicina directamente. Muchos médicos están prescribiendo, ¿verdad? Pero algunos otros médicos esperan, hacen laboratorio, esperan para ver si hay un componente bacteriano para indicar antibióticos. Si no, como es viral, tratan como una patología viral, ¿verdad? Y es así, pero van a oír hablar que muchos toman ya directamente cuando tengan sospecha, alguna cosa, ya directo acitromicina, ¿verdad? Pero bueno, hay casos y casos. Estamos hablando nomás a grandes rasgos de la fisiología. Motilidad, miren vos, motilidad del colon tiene contracciones longitudinales, contracciones anulares. ¿Por qué hablamos de fisiología? Nuestro tema es divertículos, ¿verdad? Nuestro tema es divertículos. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver después que para la fisiopatología, para la formación de divertículos, hay una alteración en la motilidad intestinal. Vamos viendo. Contracciones anulares, miren, tónica, ¿ven? Cómo se van contrayendo. Eso es lo que le deja el aspecto austrado. ¿Lembran que el intestino tiene el grueso? Intestino grueso. Austras y tenias. ¿Lembran? Tenias. Estas cintas longitudinales son tenias. Y estas dilataciones son las austras. Y esta forma de austras es gracias a las contracciones anulares. No sé si ya para entender. Dan el típico aspecto austrado. Permanece el largo periodo en forma estacionaria, se contraen ahí y permanecen ahí. No es una contracción rápida así.
Dice, inmovilizar el contenido con el fin de favorecer la actividad bacteriana y la absorción. Entonces, al contraerse ahí, al contraerse aquí, entonces hace que el contenido permanezca más tiempo ahí, ¿verdad? Más tiempo para favorecerse la actividad bacteriana y la absorción. No sé si aprenden. No es que tiene que pasar rápidamente. Por eso que una diarrea no da tiempo al contenido a que quede quieto, va pasando y eso crea una desnutrición y una deshidratación y alteración hidroelectrolítica. El contenido intestinal tiene su ritmo para ir pasando, no tiene que pasar muy rápido, pero tampoco tiene que pasar muy lento. Ahí viene el estreñimiento, la constipación. Contracciones anulares rítmicas, dice, tienen desplazamiento prógrado o retrógrado, dice, propulsan el contenido colónico en sentido correspondiente, ¿verdad? Van movilizando el contenido, solo aparece fugazmente. Entonces hay contracciones anulares rítmicas y tónicas que son más lentas. Ven cómo nuestro intestino es muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que trabajar coordinadamente, ¿verdad? Coordinadamente para que todo funcione. O sea que nosotros simplemente comemos, vamos al bañero y ya está. Pero imagínense toda la función que tiene que, todo lo que tiene que trabajar nuestro intestino inteligentemente, ¿verdad? Por eso que vale la pena una buena alimentación Deixa eu para te ayudar. falar. Guilherme comprou um presente para mim, só que aí a previsão era que ia chegar só lá pelo dia 10 de junho, entendeu? Aí eu mandei entregar em casa. Creo que esa no era la pregunta. Un ratito. Larisa, no sé quién es. Larisa. Bueno, vamos a continuar. Opa, ahí está. Cualquier pregunta pueden. Por eso que amigos, futuros colegas, amigas, es interesante comer un poco de frutas, verduras. No sé ahí cómo están, pero aquí no está en nuestra cultura. Está medio, comemos comida más rápida, comida chatarra, no sé cómo le dicen, lixo, parece comida lixo ahí en portugués, basura, que es lo que más comemos. Ahora, más todavía si andamos en un hospital, lo único que tienen para comer es comida rápida, pedimos hamburguer, pizza, todas esas cosas. Tenemos que pensar un poco en nuestro tubo digestivo y ayudarle con una fruta, verdura, por todo el trabajo que está haciendo. ¿Por qué? Porque una alteración en estas contracciones producen las varias patologías, entre ellos los divertículos. Vamos a ir mirando. Dice, de los alimentos ingeridos llegan al colon la totalidad de la fibra vegetal. Vamos a ver. Recordar, dice acá, como etiología de los divertículos la falta de fibra. Imagínense, una de las principales etiologías de los divertículos adquiridos, porque tengo congénito, ¿verdad? Que hereditario, congénito, es de formación, nacemos con eso, pero los adquiridos, que son los más frecuentes, una de sus principales etiologías es la falta de fibras, ¿verdad? Ya sea vegetal o cereales, fuente de fibra. Fibra tenemos que consumir para ayudar a la fisiología intestinal. No sé si alguien hoy comió ya en el café de mañana alguna fibra, una fruta. Si alguien hizo eso, muchas felicidades, ¿verdad? Porque no es fácil. Yo mismo comí un mixto hoy, sí, ¿verdad? Porque no tenía otra cosa. Bueno. A ver. Entonces, miren, dice ahí, los vegetarianos que viven en Oxford, dice Inglaterra, tienen 12% de prevalencia versus 33% de los no vegetarianos. Este es un estudio nomás que se hizo específicamente hablando de los divertículos, ¿verdad? Estamos hablando de otra patología, pero hay menos prevalencia, ¿verdad?, en los vegetarianos. ¿Por qué? Porque la principal etiología es la falta de fibras, ¿verdad?
Entonces, podemos ir comiendo más fruta, más verduras, más todavía, y a decir a los familiares, más todavía personas que tienen problemas de estreñimiento, constipación. Entonces, eso finalmente puede desencadenar un divertículo. Microbiología, vamos a ver un poquito. ¿Qué tenemos por aquí? Flora colónica, dice la masa bacteriana del colon. Este dato cuando yo encontré, dije, le posté aquí, ¿verdad? Porque me pareció tan interesante. Miren vos, la masa bacteriana del colon representa 30% del contenido del intestino grueso. Imagínense, mucho, ¿es verdad? Y conviven unas 400 cepas diferentes. Y acá, esto es lo que es interesante, 99% anaerobios. ¿Alguien lembra el antibiótico que es para dar para anaerobios? El que más usamos por lo menos aquí. ¿Lembran que Metronidazol. metronidazol? ¿Lembran que apendicitis y peritonitis damos metronidazol? Entonces, esta es la flora bacteriana más abundante, ¿verdad? También, esto no sé si dieron en microbiología, ¿verdad? O cosas así, bacterias que favorecen, bacterias malas, bacterias buenas, sí encontré esta clasificación. Algunas bacterias entonces ya sabemos que ayudan a nuestra digestión, otras producen enfermedades. A modo de comentario, ¿verdad? Anatomía patológica, recordando viejos tiempos, anatomía patológica creo que también fue inolvidable para vosotros, ¿verdad? Aquí, entonces, una imagen, lo que tratamos de ver es la herniación, la mucosa y su mucosa sale así de la pared, queda en contacto con la serosa, esta herniación, vamos a ver qué dice aquí, la mucosa y su mucosa se invagina a modo de dedo de guante, dedo de luva, ¿verdad? Como vimos, ese sáculo así, dedo de luva, o de guante también como decimos, ¿verdad? A lo largo de la pared del intestino, sobrepasando la capa muscular y quedando en íntimo contacto con la delgadez. Con la serosa tal vez queremos decir. No sé si ya para entender. La mucosa y su mucosa pasan la capa muscular como una hernia. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Yo creo que tenía más imagen, pero vamos a ver si tenemos otra imagen. Entonces eso es lo que ocurre, una herniación. Bueno, aquí esta es la clasificación de abdomen agudo, inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular. Estamos ainda en la parte inflamatoria. Apendicitis, peritonitis, diverticulitis, todos forman parte del abdomen agudo inflamatorio. Después vamos a dar obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. ¿Está bien? Esta es la secuencia que se lleva en cuenta para reválida también. En todos los cursos de ayuda van a ver que esta es la clasificación más utilizada. Estamos en la parte inflamatoria. Abdomen agudo, entonces, apendicitis, aquí también puede estar peritonitis, y ahora estamos hablando de diverticulitis. Ahí tenemos una serie de otras patologías que incluyen en este capítulo. Entonces estamos en diverticulitis. Bueno, diverticulosis, hay varios términos que se usan, ¿verdad? Aquí le puse más o menos para Conaren y para reválida, comparando. Se refiere a la existencia de divertículos sin inflamación. Y acá, presencia de, acá tiene que decir divertículos. Entonces, es igual, los conceptos son iguales. Bueno, ¿qué le parece si cortamos la grabación? No sé cuántos minutos pasó para que no sea muy extenso. Y ahí continuamos, ¿está bien? Vamos a dar un pequeño intervalo de 10 a 15 minutos para ir al bañero, para tomar un café, algo por ahí. Sí, doctor. Y continuamos. Doctor. Dale.